Buenos días. Para mí es nuevamente una dicha estar con ustedes. Gracias, Campus Bogotá, por acompañarnos. Sogamoso, Panamá, Cuernavaca, Cuernavaca, México, que se une online. Gracias por estar ahí. Si hay alguna persona que no es de estos campos, pero que nos acompaña, quiero decirle que bienvenido a esta su iglesia local. Para las personas que no me conocen, quiero presentarme. Yo me llamo Isabel de Arcila y junto con mi esposo Mario, hacemos parte del equipo pastoral del local. Estamos para servirles y bienvenidos. Vamos a orar y empezamos la charla de la experiencia de este domingo. Una vez más, Señor, te damos gracias de que podemos estar aquí todos unánimes juntos, deseando recibir de tu palabra, Señor. Tú sabes, Dios, que yo solamente le abro sus oídos naturales. Y por eso te pido, Dios, que seas tú destapando los oídos espirituales, abriendo los ojos espirituales, y que sea a través de tu Santo Espíritu y con tu palabra que vamos a leer hoy, logres que podamos entender, enseñarnos cómo discernir tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así he titulado esta charla del día de hoy: ¿cómo discernir la voluntad de Dios? Vamos a Proverbios 3:6 y nos dice lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Para recibir la dirección de Dios, nos dice Salomón que debemos tenerlo a Él en el primer lugar de nuestras prioridades. Él debe ser nuestra prioridad. Y esto significa entregarle cada área de nuestra vida. Pasaron más de 1000 años para que Jesús enfatizara esta verdad. Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Estamos empezando un nuevo año y es recomendable hacer una escala de valores de nuestras prioridades para estos 12 meses, contando por supuesto con la voluntad de Dios. Preguntémonos, iglesia, ¿qué es importante para nosotros? ¿En qué áreas de nuestra vida hemos reconocido a Dios y en cuáles no? ¿Valoramos el consejo de Dios dado en su palabra cuando buscamos dirección? ¿O le permitimos al Espíritu Santo permanecer activo en nuestra vida? Mantengamos a Dios en el primer lugar. Que todo lo que hagamos, Él nos pueda guiar. Nuestro deseo entonces debe ser conocer esa voluntad. Nuestro gran deleite debe ser hacer esa voluntad. Pero si nos negamos a cumplirla, pues corremos un peligro inmenso, y es que nada nos salga bien. El apóstol Pablo nos hace una advertencia en Romanos 12:2. Pablo nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esto es un mandato, no es una sugerencia. Siempre les he recomendado que nos fijemos muy bien en el tiempo de los verbos que están en la Biblia. Este es un verbo que está en pasivo imperativo. Es una orden. Entonces, lo que quiero dejar claro hoy, porque vamos a ver unos cuantos mitos que hemos creído en nuestra mente y que posiblemente hacen ya parte de nuestro sistema de pensamiento. Y necesitamos destruirlos. Necesitamos sacarlos definitivamente. Y yo espero con la fe de mi corazón que hoy sea el día para hacerlo. El primer mito que vamos a ver de cómo discernir la voluntad de Dios es el mito del mapa. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Del mapa. Este mito es creer que Dios nos da un mapa señalándonos el camino de acuerdo a su voluntad. Pero debemos agradecerle a Dios de que no lo haga, de que Él no actúe así, que no nos entregue un mapa, porque entonces nos quita la dicha, nos quita el encanto de tener una vida dirigida por su voluntad. Iglesia,
La voluntad de Dios no se limita a un mapa, es una relación. Y bien nos decía Paco en su charla en domingos anteriores, que cuando nosotros tenemos la seguridad de salvación, es cuando disfrutamos de la relación y de la intimidad con Dios. Desechemos de una vez por todas ese pensamiento de que Dios nos va a decir qué vamos a hacer durante los próximos 5 años, 3 años o lo que vamos a hacer la próxima semana. No, Dios no obra así. Recordemos cómo Dios guió a su pueblo Israel por el desierto. Vamos a Éxodo 13, versículos 21 y 22. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube. De una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Devolviéndonos un poco al libro anterior, que es el primero, que es Génesis, nos vamos a dar cuenta de la orden que el Señor le da a Abraham, en ese momento a Abraham, en Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. El texto no nos dice que Abraham le preguntó al Señor: Señor, ¿y dónde está el mapa para ver para dónde voy? No, él sabía que el Señor lo iba a guiar. Lo que nosotros tenemos que aprender de estos dos ejemplos es a tomar conciencia de seguridad de presencia de Dios en nuestra vida. Si Él está en nosotros, vamos seguros. Pero pregunto, ¿estamos conscientes de que Él está con nosotros? Segundo mito, es el que el mundo dice por engaño de Satanás y que posiblemente lo hemos creído. Si yo hago la voluntad de Dios, no voy a ser feliz. La estrategia de Satanás es presentar a un Dios duro, a un Dios estricto, a un Dios que quiere limitar nuestra libertad y privarnos de disfrutar la vida. Yo voy a ponerlo en un contexto bíblico para que nos quede fácil de comprenderlo. Vamos entonces a Génesis 3, del 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y esa mentira de Satanás sigue vigente hoy en día. Es cuando nos dice el mundo: ustedes son libres, ustedes pueden hacer lo que quieran, ustedes pueden hacer lo que les antoje. ¿Por qué se tienen que someter a la voluntad de un Dios a que les diga qué es lo que tienen que hacer si al fin y al cabo la vida es suya? Usted haga lo que quiera. No hay leyes divinas, ni va a haber autoridad absoluta, y sobre todo no va a haber juicio. Hoy en día Satanás sigue diciendo: les aseguro que no morirán. Y como seguidores de Jesús, hemos pensado que realmente Dios quiere ponernos restricciones injustas. ¿De verdad Él quiere quitarnos la libertad y minimizar nuestra alegría? Esa mentira está vigente hoy. La autoridad de Dios es considerada como restrictiva, que atenta contra la libertad humana y que quiere minimizar nuestro bienestar. Algunas personas tienen miedo de Dios porque le han creído a Satanás. Lo que realmente sucede es que esas personas no han decidido en su voluntad rendir todas las áreas al señorío de Jesús.
como nos lo recomienda Salomón en el proverbio que leímos al iniciar esta charla. Se lo recuerdo. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dios es un Dios amoroso, iglesia. Dios siempre quiere lo bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque su esencia es bondad y amor. No volvamos a creer en el mito de que si obedezco la voluntad de Dios, no voy a ser feliz. Son mentiras del diablo. Pero vamos entonces al tercer mito. Que para poder discernir la voluntad de Dios, es que yo ya perdí la oportunidad. Entonces, ¿ya para qué? Ya pasó mi oportunidad. Y qué bueno que pensemos eso, porque entonces le estamos dando toda la posibilidad a Dios para que nos tenga en cuenta ahora. Y decimos, ay, no, es que cuando era joven, Dios tenía una oportunidad, Dios tenía un plan para mí, pero ya han pasado los años, ya estoy viejo, y creo que posiblemente Dios hubiera querido que yo fuera músico, o fuera misionero, o tal vez fuera evangelista. Pero ahora ya es demasiado tarde para mí. ¿Ya para qué? Y esta expresión, iglesia, nos lleva a un entierro anticipado. Y eso no es así. Nunca es tarde para nosotros. Dios tiene un plan para cada etapa de nuestra vida y un plan en cada una de ellas. Pongamos atención a lo que nos dice Joel 2:25. Yo les recompensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. ¿No nos parece maravilloso eso? Así que ninguno de nosotros puede seguir creyendo que fue que desperdició una oportunidad, que el tiempo ya pasó. Permitámosle a Dios que nos dé un nuevo comienzo. Si se lo dio a Moisés, ¿por qué no a nosotros? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 2, y le recomiendo que en casa lo lea completo. Porque al leerlo completo nos vamos a dar cuenta que a través de unos sucesos extraños, un niño hebreo llamado Moisés llega a ser príncipe en el palacio del faraón. Pero luego, cuando es adulto, se convierte en un paria en una tierra desierta. Dios visitó a Moisés a través de las llamas de una zarza cuando Moisés tenía 80 años de edad. Después de que discutieron un poco entre Dios y Moisés, porque resulta que Moisés le dijo al Señor, ¿quién soy yo para semejante tarea? Y Dios le responde, no es quién eres, es con quién vas. Moisés entonces entendió, regresa a Egipto y decide sacar al pueblo de la esclavitud. Dios dirigió a Moisés en su vejez y pudo llevar a buen término el pueblo de Israel. Dios quiere guiarnos también a nosotros, no importa la edad, no importa si somos hombres o mujeres, porque Él es el que va con nosotros. Yo pregunto, ¿acaso Dios nos está preparando para una tarea especial a ustedes y a mí? Si lo está haciendo, Él estará con nosotros. Solo tenemos que obedecerlo y seguirlo, porque Él es quien hará. Y no hay duda que el libro de Éxodo cuenta una historia fascinante sobre la forma como Dios guía a su pueblo. Bueno, yo creo que esto sería como para el primer punto, que es donde queríamos un mapa. Pero bueno, igual, cuando leamos Éxodo, y se lo recomiendo, tengamos la determinación de seguir a Dios donde Él diga que vamos a ir. No olvidemos, a cualquier edad, Dios nos puede tener en cuenta para su obra. Pero por favor no volvamos a decir, ¿ya para qué? Termino este punto del mito con este cuarto. La voluntad de Dios es solo para ciertas personas. Algunos dicen, no, es que Dios solamente llama a las personas porque quiere que sean evangelistas o que vayan a predicar. Pues resulta, iglesia, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y para todos.
De modo que por favor no va a decir, no, espero que fulano se haya dado cuenta del llamado que tiene en su vida para Dios. No, más bien, todos tenemos que estar listos y preparados para cuando Dios nos llame para su obra. Y así poder obedecer. Miremos el consejo que Pablo le da a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Dicho lo anterior, vamos a aprender algunas cosas sobre lo que es la voluntad de Dios. Hablemos de esa voluntad soberana de Dios, que además es absoluta. Sus propósitos nunca se frustran, sin importar lo que digamos, lo que oremos, lo que roguemos. La soberana voluntad de Dios se va a cumplir. Y este principio lo aprendemos en los cursos que tiene nuestra iglesia local, en un tema que tenemos de la oración. Ahí aprendemos que nosotros oramos es para someternos a la voluntad de Dios, no para que se haga nuestra voluntad y mucho menos torcer la voluntad de Dios. Oramos es para que se cumpla su voluntad soberana y absoluta. Lo que nos corresponde es solamente, como decía ahora, decirle, Señor, que se cumpla tu voluntad, como bien nos lo enseñó Jesús cuando estaba orando en el huerto de los olivos. Lucas 22:42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Mira, iglesia, ni una hoja de un árbol se mueve sin el control del poder de Dios, ni una gota de lluvia cae sin que sea la soberana y absoluta voluntad de Dios. Proverbios 19:21. El corazón humano genera proyectos, pero al final prevalece los designios del Señor. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Pero también tengamos en cuenta la voluntad permisiva de Dios. Ya vimos que Dios tiene una voluntad soberana y absoluta, que sus planes se cumplen. Pero veamos ahora una voluntad permisiva. Lo voy a decir con el ejemplo de 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El apóstol Pedro nos está diciendo que Dios seguramente les pareció que llegaba muy lento, que se estaba atrasando mucho para los seguidores del primer siglo cuando estaban soportando esa cruel y espantosa persecución. Y obviamente ellos anhelaban ser liberados. Pero Dios no es lento ni llega tarde nunca. Lo que pasa es que Él no tiene la medición de nuestro tiempo. Nuestro tiempo cronológico no es el de Dios. El tiempo de Dios es el kairos, que es el tiempo de Dios. Salmo 94. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Jesús está esperando que más pecadores se arrepientan y vuelvan a Él. Esa es la paciencia de Dios. Él está esperando salvación para todos los hombres. No debemos quedarnos entonces esperando a que Jesús vuelva, sino que tenemos que vivir motivados porque el tiempo se acorta y tenemos que estar muy activos en la obra del Señor. Debemos estar listos para encontrarnos con Él en cualquier momento. De modo que programemos un servicio para, como si el Señor se demorara mucho en llegar, pero seamos activos hoy mismo. Estemos pilas, porque los tiempos son malos y el Señor nos necesita para su obra. Me encanta lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Aquí no hay necesidad de explicar nada, es totalmente textual.
Esto es una muestra de que la voluntad de Dios está expuesta, está expresa en la Biblia. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos tener la Biblia abierta. Porque así de claro lo dice como en esta cita. La voluntad de Dios es. Leamos la Biblia y así la vamos a conocer. O como le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza y de corazón, sin enojo ni contiendas. Además de desagradar a Dios, la rabia, las rivalidades, hace difícil el orar. Jesús nos dice que su voluntad permisiva es que hagamos del tiempo de adoración un tiempo de paz también con los demás. De lo contrario, tenemos que suspenderla. Esa es su voluntad. Dios quiere que lo obedezcamos, iglesia, de una manera inmediata y de una manera completa. Nuestra meta debe ser tener una correcta relación con Dios, pero también una correcta relación con los demás. Esa es la voluntad de Dios. Dios, en su soberanía, le ha concedido al ser humano una libre voluntad con la que también podemos decidir desobedecerlo. No se me asusten. Lo dice la palabra. Somos libres también para desobedecer. Deuteronomio 30:19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Mire que Dios siempre incluye nuestras generaciones. No es para nosotros, es para nuestra vida y para los que nos siguen. Yo les pregunto, ¿qué legado espiritual le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? Elección entre la vida y la muerte. De esta forma es como aplicamos esa libre voluntad que Dios nos ha dado, en que considera la libertad que nos da de poderlo desobedecer. Dios nos aconseja, elige pues la vida, para que te vaya bien, a ti y a tus generaciones. No es que yo hago con mi vida lo que quiera, yo me muero y punto. No, es que nuestra vida tiene que dejar siembra para que nuestras generaciones vean cosecha. Si usted tiene una edad como la mía, usted ya puede estar viendo cosecha de sus hijos. ¿Cómo está ese campo de trigo que son los hijos? Una cosecha dorada que se mece al viento. ¿Cómo está su cosecha hoy en día? Porque es para nuestras generaciones también las bendiciones o las maldiciones que nosotros escojamos. Dios nos dice, elijan la vida. Pero resulta que yo elijo mejor lo que yo quiera. Moisés fue el autor de este libro de de Deuteronomio. Y está desafiando a los israelitas, y hoy nos está desafiando a nosotros a escoger la vida, a obedecer a Dios y por lo tanto seguir recibiendo sus bendiciones. Dios no fuerza la voluntad de nadie. Dios no lo obliga a nadie. Dios nos deja decidir por nosotros mismos si queremos seguirlo o queremos rechazarlo. Sin embargo, iglesia, esta decisión es de vida o muerte. Dios quiere que nos demos cuenta de eso, ya que Él quiere, Él nos aconseja la vida. Y día a día y en cada circunstancia debemos afirmar ese compromiso. La decisión de vida la tomamos cada uno, claro, es algo personal. Nosotros tenemos el control tanto de nuestra mente sobre los pensamientos que pensamos y también sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones. De modo que no podemos decir, es que esta es la vida que me tocó, o es que ese es el esposo o la esposa que Dios me dio. No. Eso no es así. Porque ambas cosas es el resultado de sus decisiones. Ambas cosas lo eligió libremente. Pusimos en acción la libre voluntad que Dios nos da como parte de su voluntad permisiva para nosotros. Si la vida que está viviendo no le gusta, si tiene muchas desilusiones, si está muy frustrado, pues simplemente revise sus decisiones. Porque lo que vivimos hoy en día es el resultado de lo que hemos decidido.
Dios nos dio la libertad. Lo que vivimos es lo que hemos decidido. De modo que tenemos que asumirlo. La voluntad permisiva de Dios entonces tiene el propósito precisamente de que tomemos decisiones correctas. Recapitulo. Vimos primero la voluntad de Dios, que es soberana y absoluta. Luego hablamos de una voluntad permisiva, y dentro de esa voluntad permisiva está la libre voluntad que nos da a los seres humanos para también poder decidir desobedecerlo. Pero resulta que Dios también tiene una voluntad personal. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Él tiene planes, Él tiene proyectos. Como dice Jeremías, sus planes son de bendición, no de calamidad. Sus planes son buenos para todos nosotros. A Él le interesa las personas individualmente. Salmo 37, 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su manera de vivir. Dios tiene planes para su vida, tiene planes para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Y para ir cerrando este tema, si realmente queremos discernir la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos para hacerlo. Pregúntese cada uno, ¿estoy realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Y le voy a dar esta ilustración que lo puede tomar como respuesta. A veces las personas quieren construir una casa y en su mente tienen el tipo de casa que quieren. Entonces de pronto la dibujan sobre un papel en la mesa de la cocina y llaman a un arquitecto. Y le dicen al arquitecto, en realidad no le dicen, quiero que me diseñes una casa. No, le dicen, mira arquitecto, este es el tipo de casa que yo quiero. Diséñela. Y de esa misma manera nos estamos acercando a Dios. Y le decimos, Señor, aquí estoy yo con mis planes. Estas son mis metas y mis proyectos. Entonces necesito que Él adapte a su voluntad y que pueda ser posible para mi vida. Porque este es mi plan para usted, de mi vida. Igual, lo que le estamos pidiendo al Señor es que su voluntad se acomode a la nuestra o que tuerza su voluntad. Le damos un plan de mi vida. Usted tiene que hacerlo. Y de esta forma nos estamos comportando igual que un hombre que caminaba sin rumbo. Era un hombre que vivía en las calles y caminaba sin rumbo, no tenía un punto fijo donde ir y dónde llegar. Y un día alguien le preguntó, Señor, ¿usted cómo decide el camino que tiene que tomar? ¿Cómo decide a dónde va? Y este hombre le contesta, pero realmente para mí eso no es ningún problema, yo simplemente voy. Yo simplemente camino, yo voy, no tengo problema. Y le dice, bueno, Señor, y si usted llega a un camino y se bifurca, se abre en dos, ¿usted qué hace? ¿Cómo elige para dónde ir? Dice, pues muy sencillo. Yo cojo un palo, lo lanzo hacia arriba y a donde el palo caiga, pues por ahí voy. Pero, un momento, dice el Señor. Yo también a veces cojo y tiro hasta 5 y 6 veces el palo hacia arriba para ver dónde cae y yo escojo dónde quiera ir. Muchos de nosotros somos como este hombre. Decimos, Señor, tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad. No es sino que me digas y yo te obedezco. Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Pero seguimos lanzando el palo. Y seguimos dando 5 veces el palo para terminar haciendo lo que queremos. Iglesia, termino con esto. ¿Estamos totalmente dispuestos a discernir la voluntad de Dios? En realidad y con toda sinceridad, al conocerla, la vamos a obedecer. Una vez más, Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por este tema, Señor, porque es tan fácil conocer tu voluntad. Si tenemos tu palabra escrita, ella misma nos guía a conocer tu voluntad. Lo que tenemos que es disponernos en la nuestra a seguirla. Señor, gracias, porque como te pedí al principio, destapa nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales para que seamos conscientes de estar dispuestos a obedecerte y a seguirte. Una vez más, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en Local Church y nos faltan los 3 takeaways. Primero,
No debemos creer el engaño del mundo y Satanás que nos impidan discernir la voluntad de Dios. Ojo a tanta filosofía y pensamiento que está interesado en nuestra mente. Cuidado. Segundo, necesitamos mantener la Biblia abierta. Necesitamos leerla para poder discernir su voluntad. Porque esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hago yo para saber la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Tercero, necesitamos tener la sincera y completa disposición para discernir y obedecer cuando sepamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Iglesia local, gracias, gracias. Dios los bendiga y espero con la fe de mi corazón que hayamos aprendido algo para poder discernir la voluntad de Dios. Lo llevo en el corazón, gracias, chao.